Hola, ¿cómo están? Soy la docente de la asignatura de Economía 1 y en este momento vamos a proceder con la retroalimentación de la autoevaluación correspondiente a la unidad número 4. Pero para ello es antes importante que podamos también nosotros identificar en esta unidad qué es lo que esperamos lograr, cuál es el resultado de aprendizaje. Y precisamente ello corresponde a que al finalizar la unidad, el estudiante, ustedes, estarán en la capacidad de distinguir el mercado de factores y las necesidades de intervención pública en casos reales, ¿sí? En ese sentido, vamos a proceder inmediatamente con la retroalimentación correspondiente a esta unidad y como saben, nosotros tenemos fraccionado nuestras autoevaluaciones, correspondería a la autoevaluación número 7 y número 8. Vamos a reforzar algunos contenidos y quiero mencionarles también que valoro las respuestas que se han emitido precisamente en este item, ¿no? En el enunciado de esta pregunta nos plantea, las empresas para suministrar bienes y servicios a las familias demandan insumos en mercados de. Nosotros habíamos desarrollado el tema de mercado de factores, pero antes de ello también le habíamos hecho una idea a fuerza con el flujo circular de la economía, ¿no? Donde les había presentado y además habíamos identificado el mercado de factores, ¿no? Lo tenemos aquí, donde nos presenta este vínculo real entre las familias y las empresas, siendo los hogares o las familias quienes a través de un mercado de factores dan tierra, trabajo, capital o dígase naturaleza, ¿no? Con este nombre también lo conocemos a este factor productivo, trabajo, mano de obra, capital precisamente, se traslada hasta un mercado de factores para ser llevado a las empresas, que no es otra cosa que los factores de producción, y es en este lugar precisamente donde esos factores de producción se transforman, ¿no? Pasan por un proceso productivo, lógicamente. De su transformación nosotros obtenemos los bienes y los servicios, donde son vendidos en un mercado de bienes y servicios. ¿A quiénes? Hacia las familias, regresa a las familias, ¿no? Y bueno, eso en un flujo real. Y a través de un flujo monetario o nominal, habíamos dicho que también se da lo que representan ingresos y gastos, ¿no? En este caso para las familias, las empresas pagan con salarios, alquileres, puede ser beneficios también, por los factores de producción que estas familias les han brindado a través de un mercado de factores. Entonces, en ese sentido, regresamos a nuestra pregunta. La respuesta correcta sería, para suministrar bienes y servicios a las familias, bueno, se demandan insumos en los mercados de factores, ¿no? Y este es un dato muy importante. Ahora, hay puntos también donde tenemos que ir mejorando, ¿ya? Y los voy a invitar a que repasemos más actividades y sobre todo el material que tenemos en el aula virtual. En la siguiente pregunta, que es importante también mencionarla, es respecto a cuál de las alternativas no corresponde a una función de los impuestos. En torno a ello debemos de señalar que la redistribución del ingreso, así como mejorar la eficiencia económica, ¿no? El afán proteccionista, el de fomento y desarrollo económico son funciones propias de los impuestos, ¿no? Que forman parte importante, además de toda esta clasificación de tributos que también hemos desarrollado. Entonces, en ese sentido, aquella que no se acerca a una función que corresponde a los impuestos es la de fomentar las exportaciones nacionales. Y ya en la finalización, valoro también una interrogante que se nos ha planteado ya en la segunda parte de las autoevaluaciones y corresponde, nos dice, en cuanto a la protección del medio ambiente, ¿es falso qué? ¿Recuerdan que nosotros habíamos abordado precisamente las externalidades? Bueno, pues este tema se hace muy importante porque en economía se reconoce como una falla de mercado, ¿verdad? Pero además nosotros también habíamos indicado que las externalidades se presentan como parte de esas decisiones,
de los consumidores, de los productores que afectan a otros productores, que afectan a otros consumidores, ¿no? Entonces, en ese sentido, es más, este ejemplo lo hemos considerado. La contaminación es una externalidad, nos dice la afirmación positiva, pero en la pregunta nos plantea, en cuanto a la protección del medio ambiente es falso, ¿qué? Es falso esta afirmación, porque lo correcto sería decir que la contaminación representa una externalidad negativa. Y con esto hemos finalizado esta actividad. La pregunta que les hago, como siempre, ya en la parte culminativa, además de estas retroalimentaciones, ¿qué sabías antes y qué sabes ahora? Qué importante resulta que nosotros vayamos enfatizando siempre y concatenando cada uno de los contenidos que hemos ido desarrollando unidad a unidad. Finalmente, los invito siempre a cuando vayan a desarrollar un cuadernillo, revisen antes el material que tenemos para ustedes en la implementación del aula virtual. Anímense a practicar un poco más, a revisar el material que tenemos, también como parte de la asignatura y también a visualizar este video que